Amigos televidentes del Canal 4 local, nuevamente estamos con un programa de Eldor Recuerdos, a efectos de poder mostrarles imágenes históricas de nuestra localidad, que bueno, espero que les guste. Ya vamos a ir realizando este programa una vez por semana, en los horarios que oportunamente el canal los va a difundir. Y bueno, aquí estoy nuevamente con el señor Lelo Reyes, que es una persona que conoce mucho, tiene una memoria privilegiada. Él, juntamente con Pocho Galeano, creo que es una de las personas que más conocen y recuerdan cosas y anécdotas de nuestra localidad. Por eso que está en este momento con nosotros, y oportunamente también le vamos a invitar a Pocho para que se sume a este grupo para poder bueno, dejar constancia de todo lo que ha pasado, lo que podemos dejar de pasado en El Dorado, y adherirnos al aniversario importantísimo El Dorado, el del centenario. Hablando de Pocho, un saludo grande para vos, Pocho, y al negro Julián también, que seguramente le van a mirar nuestras fotos que vamos a pasar ahora. Así que vamos a pasar las fotos tan lindas de los recuerdos. Bueno, hechas las presentaciones del caso, vamos a comenzar entonces con la primera imagen. Bueno, este es un colectivo de la empresa ETAE, que hacía la línea de Puerto Rico El Dorado. Los choferes que están ahí en la imagen, uno es el señor Evaldo Hillebrand y Reinaldo Nedel. Don Reinaldo Nedel, después él falleció acá en El Dorado, era también. Ajá. Don Reinaldo Nedel era uno de los pioneros de los choferes y también jugaba muy bien al fútbol. Futbolista era. Creo que jugaba en Sportivo El Dorado y jugaba muy bien. Bueno, y este es un automóvil vadeando un arroyo, realmente que no había, se ve que no había puente, no había alcantarilla, no había nada, y tenían que circular por el cauce del arroyo. Realmente, para que tengan una idea, la forma en que nuestros antecesores tenían que desenvolverse. Se arriesgaban, porque ustedes se imaginan lo que estar empujando un auto de eso en un arroyo para poder llegar a lo mejor a hacer algún trámite o alguna cosita en el pueblo, como le decían antes. Encima se ve que esa camionetita no tenía cabina todavía, era claro. Así. Fíjese que hay una persona, se ve que es adulto, de edad, está sentado, se ve que aparentemente él no podía bajarse, o si no estaba de conductor. Y el resto ayudando, empujando el auto. La fuerza loca, sí. Así es. Qué época, ¿no? Acá hay un colectivo también empantanado. Este ya es mucho más reciente, por supuesto. Pero para que tengan una idea cómo se viajaba. El pasaje no tenía ningún inconveniente en bajarse y empujar, porque sabía que si no lo hacían no llegaba. Cada colectivo tenía más o menos 4 cuerdas de piolas gruesas para estirar. Claro, para estirar. Y también de los primeros modelos de carrozados metálicos, pero tenía también el portavalija arriba todavía. Sí, tenía, y tenía cosas cargadas en este caso. Sí. Yo recuerdo que el mayor problema que tenía para empujar los colectivos eran cuando se arrimaban a las barrancas altas. Sí. Y la gente de un lado nomás. De un lado tenía que atajar el colectivo para que no caiga. Y la cantidad de gente que murió aplastada por el colectivo. Porque el colectivo se iba para la barranca y no se lo podía parar más. Exactamente. Siempre recomendaban que no se metan donde había esas barrancas altas porque era un peligro de vida tremendo. Bueno, y esta es otra imagen del colectivo de la empresa El León. Fíjese, se ve que ahí donde están parados esta gente, ahí hay un puentecito que está roto. Entonces, como estaba roto ese puente, se ve que el colectivo no podía pasar por allí
con una máquina están estirando el colectivo para que pase por el costado. En el cauce del arroyo allí lo están estirando con una motoniveladora. Es lo que decíamos hoy. Fíjense la cantidad de cosas que hay en el portaequipaje. Actualmente los colectivos vienen son los laterales. En los laterales sí. Abajo, ¿no es cierto? Uno mira el colectivo, no ve nada. Mire cómo era antes. El motor, allá, todos los colectivos vienen motor trasero. Claro, antes venía con motor delantero. Sí. Y eso se lo encarpaba. Se lo encarpaba por cuando llovía. Claro, y además el polvo. El polvo porque también. Uno cargaba algo de arriba y le sacaba con 3 kilos de tierra. Sí. Porque era tremendo. Cuando había polvo no podía, por ejemplo, correr las ventanillas que eran de vidrio, porque entraba todo el polvo adentro. Entraba la polvareda adentro. La parte de atrás, los dos últimos asientos, tenía que mantener cerrado porque se colaba todo el polvo del camino. Este colectivo hacía la línea de El Dorado hasta San Antonio. San Antonio. San Antonio, sí. Recuerdo que uno de los choferes era Beto Fuentes, que no está más, hermano de Gillo Fuentes. De Gillo. Sí. Era uno de los choferes que primero fue guarda y después fue chofer. Bueno, y acá hay otro contingente de camiones trayendo madera del monte. Fíjese el tamaño de los rollos que traían con destino a los aserraderos. Eran todos camiones que fueron recuperados de la guerra, porque eran todos camiones que estaban preparados para andar en el monte. Exactamente, eran camiones equipados con caja de baja y doble tracción. Doble tracción. Sí, doble tracción. Era muy difícil que se quede un camión de eso. Directamente, cuando llovía, por ejemplo, del fondo del Cerro 60, donde ahora es Pozo Azul, 3 días tenía que llegar hasta que se oreaba el camino. Claro, para poder sacar. Prácticamente el que no era de doble tracción no iba. Eran Studebaker, los Ford Canadá, los Chevrolet Canadá y los GMC también. Ajá. Sí. Esos eran todos del año 45 en adelante. Bueno, y este es un colectivo que se ve que en ese momento estaban dedicados a una campaña política, porque ahí se ve una foto con el general Perón, y la persona que está ahí al lado, el primero de todos, es Hugo Pretzel. El que está de cuclilla sentado es Schomberger. Schomberger, el del correo. El que era del correo de la cooperativa. Sí, sí. Después el que sigue allí es un tío mío, es Alejandrino Gutiérrez. Don Alejandrino era mi maestro en la escuela del 8. Trabajó muchos años ahí, sí. Después el señor, yo lo conocía, pero no recuerdo en este momento el apellido de él. Y el que está de anteojo y camisa clara y pantalón oscuro es Merz. Alfonso Merz, sí, que trabajó muchos años. Y el colectivo, fíjese que tiene pintado ahí en la parte del techo Eva Perón, porque en esa época había un pueblo allá en Libertad que se llamaba Eva Perón. Por eso tenía anotado ahí el lugar de origen, vamos a decir. Roberto, anteriormente a Eva Perón le decían Puerto Bember. Claro, era Puerto Bember, sí. Porque eran de los Bember. Claro, y después creo que pasó a llamarse Eva Perón. No, después de Eva Perón se pasó a llamar Libertad. Sí, así tengo entendido. Sí, señor. Bueno, acá hay otro colectivo también que hacía el trayecto El Dorado, Puerto Rico. Se ve, los pasajeros también se ve que están con algún percance porque están todos esperando o para salir o están esperando que se arregle algo. Fíjense cómo también llevaban los portes de equipaje allá arriba con todas las cosas, ¿no es cierto?
si no me equivoco, los dos primeros son baúles directamente. Baúles, sí, Sí, efectivamente. baúles que llevaban todos tus bártulos. Ahí va Claro. la ollita negra, la de 3 patas, el serrucho, el hacha, Sí, sí, pico, sí. asada, todo. Y llevaban. yo recuerdo que en mi casa al menos teníamos los baúles, Sí. que mamá cuidaba, me acuerdo de los Era baúles un donde tesoro. y normalmente tenía muchas telas. Guardado de tela. Claro, porque en esa época se compraba los Por géneros. metro, ¿sí? Sí, por metro, era por ejemplo para hacerse un traje o un Sí. vestido. Ellos ya tenían ahí el baúl lleno De tela y elegían. de tela, entonces se la elegía para hacer la confección. Fíjese la costumbre de antes, la pañoleta al cuello Ah, sí, de ese obrero, seguramente que era un obrero, y la faja negra. claro, la Y faja. el gorro o sombrero, típico de aquel tiempo. Bueno, y esta es ya otra de la década del 60, esa es una carroza hecha por el Club Hogar y Selva, en un desfile de aniversario del Dorado que se hizo en el kilómetro 11, y donde el motivo de la alegoría es el cuerno de la abundancia. Por eso es que nota ahí entre donde están las reinas, eso que está ahí, eso representa el cuerno de la abundancia. Bueno, y acá hay otra imagen del corredor Julián en las carreras que se hacían de autos usados, autos viejos. Habían Allá. carreras que se hacían desafíos. Desafíos, Entonces efectivamente. una vez al mes así se avisaba a la gente y se hacía el recorrido y se cuidaba también en la parte del circuito donde... Claro, pero eran autos, Autos viejos, viejísimos. sí. Cada catramina había ahí. Yo me acuerdo, por ejemplo, los hermanos Lisau, Billy Y Jaime tenían un Dodge 6 cilindros. Y ellos agarraban y discutían porque a vuelta y media se quedaban porque el tanque tenía tan sucio, un tanque de chapa negra lleno de óxido y se tapaba todo. Ah, ¿sí? se tapa. Sí, ellos iban punteando y de golpe se entraba una mugre en el carburador y tenían que destapar el carburador, largar todo, soplar y así siempre. Bueno, Don ahí- Zurraco, Ahí se puede ver algunos de los auspiciantes. Shell Motor Oil es uno de los auspiciantes, el Club Social, Casa UTI. Yo no sé qué... Uti González tenía don Jacobo Cheme, este edificio está todavía enfrente de la escuela del 2, a la izquierda está el edificio de madera, así como estaba antes. Si vos ¿Así todavía está? querés ir a mirar, hasta ahora está. Uti González era un jugador de fútbol que jugaba el número 2 en Hogar y Selva y administraba ese almacén de don Jacobo Cheme. De don Jacobo Así que este es todo de la zona ya del kilómetro 2. del kilómetro 2, porque el Dorado nació en la zona del 2. Claro, en la zona del El kilómetro 2. inicio del sí, pueblo sí, sí. era del 2. Bueno, y esta otra es una foto muy linda en el Piraí Guazú, donde Julio Sosa está pasando el puente con una estanciera bastante crecido porque para ese vehículo no tenía el peso como para Sí. aguantar la corriente. Y prueba de ello es que la persona que viene ahí viene atajando el frente del auto para que no lo lleve. Por eso hay detalles que uno tiene que tener. Ese es la parte del medio del Piraí Guazú. Claro, y inclusive la puerta de la estanciera, ahí a la izquierda, está abierta. Sí, sí, sí. Por cualquier cosa el tipo Sí, se se tiraba. largan. Claro, se largaban ahí. Y bueno, pero largarse en el río... Hay que saber nadar. Hay que saber nadar muy bien para salvarse. Y esa agua limpia y puro espuma era. Claro, Eso era ahí se seña de nota. que no bajaba tan fácil. Sí se nota la vegetación que antes estaba y ahora en este momento no está más. Eso se ve que los sarandí, esos que están ahí, eso llevó toda la eso correntada. llevó todo en No uno existe más. de las crecientes, Sí, desapareció. Exactamente, sí. Bueno, y esta es otra foto muy linda del Hotel Viena. El Hotel Viena, uno dice Hotel Viena y todo el mundo dice, sí, allá en el kilómetro 2. No fue en el kilómetro 2. Fue en el kilómetro 8, eso era anexado al primer
El primer edificio de lo que era el Salón América. Claro, Salón a la y derecha, hospedaje. lo que se ve ahí, ese es el Salón América. El Salón América. Sí. Ahí donde estaba el bar. El bar, sí. Claro. El Entonces, bar y comedor también, porque el Salón América daba de comer a los viajantes que se hospedaban. claro, en ese momento se dice que era propiedad del señor Adolfo Blaser. Sí, el dueño original, digamos. Claro, sí. el dueño original, Sí. donde se hacían fiestas. Sí, Y, sí. bueno, que él llegó medio enseguida de la llegada de Schwelm, Sí. ¿no es cierto? Que dice que el señor Blaser fue uno de los primeros a instalar un juego de bowling, De bowling, que era muy popular en eso esa era época. antes del año 1930 Claro. todavía. Y también él construyó una cancha de fútbol ahí en el kilómetro 9, en la Shell, donde Sí. ahora está la calle Iguazú y Y el Mensú. Y el Mensú. Bueno, Sí, en esa sí. zona ahí había una Sí, cancha de un fútbol. espacio parejo. Sí. Parejito, así uno de los pocos Sí. lugares que hay ahí en esa zona, Exactamente, sí. parejo como para hacer una cancha de fútbol. Sí. Bueno, y este es el Hotel Bellavista del año 1936. Ese edificio estaba donde ahora está la funeraria. ¿Dónde está la funeraria? Sí, En esa. y después de eso, cuando se tumbó todo eso, quedó ese espacio libre y Ahí se hizo la cancha de básquet. se hizo la primera cancha de básquet de El Dorado. Sí. No, la primer cancha de básquet del Dorado se hizo en el patio de mi casa, en el la casa kilómetro de ustedes, 11. sí, sí. En el año 40 más o menos. Sí, sí, sí. Se hizo ahí, se jugaba. Sí, sí, sí. Claro, pero no era oficial, era Sí, lógico, amigo, un club claro, de era un amigos, club de sí. amigos en esa Sí, época. sí, sí. Todo era así, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, decían vamos a jugar al fútbol y se juntaban y jugaban, no se practicaba, era todo espontáneo. Yo me acuerdo, don Arpírez, cuando vino recién a Victoria, era Sí. catamarqueño. Claro, él jugaba al básquet. Sí, y él venía a pie por donde ahora el itinerario de la Ruta 12, cruzaba el Piraimidí y salía acá en la Picada 12. Sí, y él decía que tenía unos amigos y él jugaba y eran tus papás. Claro, él Y jugaba Alejandrino. con Valentín Pereira, Exactamente, los sí. Romber, Sí. todo Bueno, esto. los Rombres ya eran después de casi Sí. el 50 por ahí. Sí. Claro, ya eran un poco más duchos ya, jóvenes, sí. sí. Exacto. Bueno, sigamos con la próxima imagen. Bueno, es una foto del comedor del Gran Hotel El Dorado, del kilómetro 33, que era el hotel que Adolfo Schwelm promovió en Europa para que los futuros inmigrantes, Compradores, digamos. claro, Sí. sepan dónde se iban a encontrar. La propaganda que se hacía en Europa era de que, bueno, que iban a venir, que había un hotel muy lindo, que creo que ahora va a venir una imagen de ese hotel. Y bueno, entonces eso hizo que mucha gente tomara la decisión de venir. Y después se encontraron con que no era tan así. Había otros problemitas que no se le había comentado. Bueno, pero ya estaban acá y gracias a Dios mucha de esta gente se quedó. Y gracias a ellos, hoy El Dorado es lo que es, somos. sí. ¿No es cierto? Don Adolfo se olvidaba de contarle que los árboles estaban parados todavía, era monte. Entonces, esa era la diferencia. Bueno, ahí está el Es el famoso hotel. famoso hotel ya en su decadencia. Ya estaba. Yo creo que para mí es el que se armó ya después en la zona del kilómetro de Puerto Pinares. Que después fue el que se quemó. Que se quemó, Que exactamente. se quemó. Sí, el fin era porque un el otro incendio. era distinto. La zona donde se fue construido era distinto, tenía unos pilotes y que no lo tiene. Sí. Porque el hotel originariamente fue hecho allá en la zona de Santiago Liniers prácticamente, ahí en Sí, era el kilómetro 30. kilómetro 30, ahí cerca de donde está el aserradero De los Gruber. de los Gruber, ahí, el aserradero Don Guillermo. Bueno, en esa zona, en ese cerro, ahí fue construido el primer hotel. Y después, con el tiempo, como nos quedó totalmente fuera de foco. quedó, entonces después se lo lleva a Pinares.
se lo desarmó allá y se le volvió a armar. Y ahí don Kellner era el administrador. El gerente. Claro. Y bueno, y después más tarde se prendió fuego y bueno, desapareció. Bueno, ahí se nota, ese es el de Santiago de Liniers, el gran Hotel El Dorado que estábamos hablando recién. Es totalmente distinta la topografía de esta zona con respecto a la anterior. Bueno, y ahí en esta imagen ya se ve el hotel ya con los pasajeros. En esa foto el que está ahí es el señor Otto Degener. Está en el Hotel El Dorado con un grupo de amigos. Miren lo que era la construcción total y absolutamente todo hecho de madera. Todo, con la base de postes de cerne. Claro, era Y la escalera todo con pasamanos, todo con la señora ahí. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con otra serie de fotos que habla sobre la construcción de los edificios característicos del Dorados. Entre ellos, por ejemplo, esta foto es la del Hotel de Turismo de aquí del kilómetro 9, cuando en sus comienzos, bueno, esto era el comienzo de la obra. Fíjense que ya se estaban haciendo los muros de contención, como es una zona medio con mucha diferencia con tierra, pendientes sí. Y cosas. Mucho desnivel. Claro, exactamente. Bueno, y este es sí el Hotel Viena del kilómetro 2. Que en aquel momento allá lo tenía el don Juan Escala. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Y la que está sentada allí en esa especie de galería es Lilian Scala, la señora de Alex Trump. Sí. Sí, ella se ve que era una niña y bueno, en esa época. Bueno, esta sigue con la construcción del hotel de turismo. Miren lo accidentado del terreno para poder construir, hacer el edificio ese. Se lo habrán visto en figuritas los diseñadores para poder aprovechar todos los desniveles. Sí, en aquel tiempo también todo era mano de obra humana, no existía todavía no había la retroexcavadora, nada, ni la parte las hidráulica, ni mecánica no había, todo era esfuerzo humano. Sí. Esfuerzo humano, ahí tenía que trabajar los 8 horas o 9 horas, si no, no te aceptaban directamente. El que no tenía capacidad para escarbar, hacer excavación. Claro, sí. Bueno, y esta era una vista del río Paraná desde el Gran Hotel El Dorado, ya el otro que se armó después que se cerró allá el que estaba en Santiago, en la zona de Santiago de Liniers. Bueno, se armó ahí en el kilómetro, a la vera del río Paraná, en el Puerto Pinares, y después se quemó. Ahí se nota, se ve que hay ahí un barco que está en marcha con la chimenea, que sí. Se ve que era a carbón. Sí. ¿A carbón o algún combustible? Porque algunos tenían con la caldera y también tenían, la caldera movían a carbón, digamos, a leña. Claro. Bueno, y esta foto sí esta foto me envió un señor que es pariente de los que eran dueños del Hotel Bellavista, de Marchi. Y bueno, esta foto, según él dice que es el Hotel Bellavista, pero del año 1948. Y unos 3, 4 años más después eso se desarmó todo. Claro, se desarmó, sí. y bueno, y da origen al... Era de 2 plantas y tenían todo de madera, y los soportes de cada esquina, soportes esquineros, eran de una diferencia. ¿Y ese vehículo que está ahí, qué era? ¿Qué tipo de...? Ese era un
una camioneta con cupulita hecha de madera nomás. De madera sí. también todo. Sí. Bueno, y este sí, ya es el Hotel Bellavista, que es el que más conocimos todos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ya, pero del año 1951. Fíjese allá al costado, ese edificio que está ahí. Este se ve que era el anexo del Copetín. al paso. Vos me habías comentado Sí. ahí de que estaba, ¿quién era que Estaba don Schmidt. Schmidt. Él era concesionario y representante de la compañía de seguros Chaco Argentino. Ajá. Y ahí él tenía su oficina. Y don Lauro Irala también era ayudante, él así, era gestor de conseguir clientes para asegurar sus autos Claro. o cosas. Se nota que allá atrás estaba la cocina del hotel, a la izquierda. Sí, la chimenea. La chimenea, ¿no es Y cierto? otra cosa, Roberto, fíjate la diferencia de altura donde está el piso y cómo está ahora. Sí. Esa parte después cuando se hizo la ruta, La avenida. y la ruta 17 se levantó todo eso. Se elevó ahí. Sí, sí, era una diferencia de Sí, por lo porque menos ahí, 60, 70. claro, sí, ahí había una diferencia importante. Sí. Y eso en este momento prácticamente está a nivel. Sí, sí, sí. Ahora sí, Sí. está al ras. Y eso Exactamente. está todo ahí. La sala del comedor era ahí adelante, que más tarde fue evolucionando y funcionaron una confitería bailable, Sí. café. Ahí creo que era Leblon que empezó. Ahí comenzó con... Leblon, que era, sí. Y después también vino un chino, ahí tenía el supermercado Bellavista. Claro, efectivamente, sí. Ese eran los tiempos más cercanos. Claro, ese era más reciente, Sí, que tenía el... mercado. Bueno, y este es el primer Hotel del Dorado Exactamente. del kilómetro 4 perteneciente a la familia Durian. Ese realmente es un hotel que también que se ve que se construyó sobre alguna base, después se le puso ladrillo porque... Sí, los primeros tiempos era todo base de materia, de troncos, De troncos, sí, madera sí. dura, sí. Lo que me llama la atención es la altura de la construcción. Sí, tenía más de 1 metro de altura, casi 2 metros, y el techo de tablilla. Todo tablilla. Sí, Tablilla. Y de muchas habitaciones, inclusive tenía una parte alta, la parte de arriba del techo también era... Bueno, este es el Hotel del Dorado, el famoso. el famoso allá de la zona de Santiago Liniers. Es lo que yo te decía, ¿ves los pilares que tiene ahí? Sí. El otro, el que originariamente vimos, no tenía ese tipo de... No. Y eso se nota que es una construcción mucho más sólida que la anterior. Pero con esta foto, don Adolfo le mostraba a los futuros compradores de terreno, de tierra. Quedaban loquitos sí, con eso. Sí. Y cuando llegaban al Puerto Viejo preguntaban dónde está el hotel. A mí me contaba mi suegro Roberto Bansura que el padre de él vino de Europa, creo que vino en barco. Y bueno, llegaron acá y él llegó al puerto y se bajó del barco con traje blanco y zapato de charol blanco. Y se saltó del buque a la arena y se quedó enterrado hasta las rodillas. Sí, eso era normal. Tardaron como 3 días en llegar al lugar de donde tenían que, al lote. Donde tenía preestablecido. Porque había gente que antes de embarcarse ya compraban adelantado. Claro, pero resulta que llegaron al lote y no había nada. Lo único que era monte. Tuvieron que cortar. Y bueno, ellos, el terreno, ellos eran la parte de atrás del lobe de las Mercedes. Tuvieron que cortar unos pindó y hacer tabla hacer de emergencia. ¿Sí? Una cosa de emergencia para poder pasar la noche. Sí. Y encima yo no tenía ni la más pálida idea de los riesgos y lo que pasaba en nuestros montes. Bueno, y esta es ya la construcción del Hotel de Turismo El Dorado, cuando ya estaba mucho más la obra prácticamente terminada. Se nota allá el centro del Dorado, en la parte de arriba, y no está habilitado todavía porque las aberturas todavía están todas sin ventanas. Sin marcos, sí. Sin marcos. Pero ya estaba una parte de lo que era la Escuela de Comercio, fíjate.
una parte sí, puede ser, sí. de la Escuela de Comercio. Porque eso se hizo más o menos en la década del 60, más 60, o menos. Sí, así que yo creo que ya y esa parte libre ahí era todo el potrero de Don Lutz, que tenía los animales ahí. Claro, sí. Y ahí también don Mitchell hacía perforación de pozo profundo para fabricar la soda y la crush. Bueno, y este es otro... Es el típico del kilómetro 4. El kilómetro 4, el famoso Hotel La Colina, allá en la calle Triunvirato. Se ve que esta es mucho más reciente porque ya había cordón cuneta, había alumbrado, y allá en la parte de atrás, en esa época, funcionaba el registro del juzgado. Había un juzgado de familia, relativo a la parte de familia. En esa época. Y en ese camino también se iba al Hospital Viejo. Claro, al Hospital Viejo, y al costado, aquello que se ve allá, no sé si es, pero estaba LT18. Sí, en una parte. Y la casa grande, antigua, era de don Cristino Chamorro, uno de los primeros escribanos que vino acá a El Dorado. Sí, muy linda. Eso es actualizado, esta foto, esta imagen es... Bueno, y esta otra es una foto sorpresa. Mira. Esto es los famosos conventillos que funcionaron así donde se les recibía a los colonos. Bueno, esta perteneció a la familia Loger en el kilómetro 11, frente al Salón Eibel. Bueno, ahí todavía está la casa de los... De don Alberto Loger. De Alberto Loger, sí, que es una casa de 2 pisos. Antigua. Y ahora está deshabitada, desde que, no sé... Sí, yo la vi la otra vez, está bastante deteriorada. Sí, está abandonada. Bueno, pero ahí funcionaba la especie de conventillo donde venían los inmigrantes y... Hacían un alto, claro, quedaban ahí 2 o 3 días hasta poder ubicarse o llegar a su... Sí, porque era más o menos un término medio de kilómetros hasta la colonia. Efectivamente. Y don Alberto Loger dice que era el primer fabricante de ladrillos ahí artesanal, a mano. A mano, sí. La casa con que está hecha, él hizo los primeros ladrillos, sí. Producción propia. Bueno, y ahí se ve que estaban los pasajeros, los habitantes, que se hospedaban, porque él dice que le daba posada a todo, pero sin cobrarle un peso. Era ayuda. Sí, era una gentileza de don Alberto. Y la propiedad de él era desde Avenida San Martín. Bueno, y esta es otra imagen del mismo lugar. Del mismo lugar también. Porque venían tanta gente que lo primero que para ponerle por lo menos un techo era un rancho de paja. A mí lo que me llama la atención es la precariedad tremenda que había. Sí, bueno, pero peor era dormir acá afuera. Peor dormir en el... No, ahí vos tenías un techo y sabías que no te va a venir una víbora o algo. Yo me imagino la decepción de esa gente que vinieron de Europa. De Europa, abandonando ciudades importantes. Y vivían en la comunidad. Con esta realidad. Yo agarro y hago un agujero y me vuelvo a Europa. ¿Sí? Hago un pozo y me voy, no sé. Porque realmente en esas condiciones venir a vivir acá tenía que estar muy, muy jugado. Y bueno, pero ya el problema era Claro, el problema era la guerra también. Claro, entonces había que elegir entre la vida y o esto. Exactamente. La vida o la libertad, como dice. Claro. Sí, señor. Bueno, y acá hay otro, también, que voy a decir el origen de esta imagen. Esta la extraje del Face de Carlos Freasa, que según él dice que esta construcción es el Hotel Las Colinas, que originariamente así se llamó el Hotel Bellavista. Aparentemente es una construcción tiene sus parecidos a lo que vimos anteriormente, pero bueno, según él dice que esta imagen es, ya te digo, es el Hotel Las Colinas, que dio origen luego al Hotel Bellavista. El Hotel Bellavista ahí en el kilómetro 9. Esta parte donde está el portón acá, Roberto, sí, esa es la planta segundo piso, digamos, o primer piso, ese era el balcón de ahí. Ese yo identifico. ¿Sí? Pero ya eran de mejor material todo Bueno, y acá seguimos entonces
con la construcción de las bases del hotel de turismo. Tremendos muros que se tuvo que hacer para rellenarlo con tierra y que sea más o menos... Para contener la diferencia de niveles que tenían en ese momento. Sí. Bueno, y este es el Hotel Budenberg, en la parte de atrás. De atrás. Esos eran los primeros tiempos. Claro, ahí funcionaba una especie de bar, restaurante. Era así, comedor y hospedaje y todo. Y la parte de abajo, ahí abajo en la esquina, ahí tenían el lavadero, sector de lavadero, donde se lavaban las sábanas, las toallas, todo eso. Vecinas de mi mamá y hasta mi hermana venían a lavar ahí. A lavar en ese lugar. Sí. Pero tenían que lavar. Ese no era el camino cuando uno pasaba por ahí. No, esa era la parte de atrás, lateral. Por eso digo, cuando uno pasaba como para salir a la avenida viniendo de la calle Heidegger, pasaba por una construcción así que elevada. Porque ese es hacia la parte donde estábamos hace un rato, que era Casa Lía. Ah, sí. La esquina ese es hacia el Salón América, antiguo. Bueno, y este es otro hotel. Como podrán observar, estamos mostrando los diversos hoteles de la época de la colonia, para que vean en qué situación se desenvolvía la gente en esa época. Para mí, Roberto, ¿qué dice tu escritura? No, este es un hotel acá del... Para mí es el primer edificio del Salón América. Del Salón América. Salón y hospedaje. Sí, por la parte de arriba, donde están esas dos ventanas, tiene el... Y ahí eran el hospedaje de los viajantes que venían y se hospedaban ahí. Pues tenía también, estaba el Budenberg y pero el Budenberg siempre tenía, hasta los gendarmes alquilaban ahí piezas por mes, y las maestras casi todos vivían en el hotel. En ese lugar. Entonces siempre estaba ocupado. Siempre estaba ocupado. Y tenían... Bueno, y esta es la construcción del piso del Polideportivo Municipal del kilómetro 9, el Polideportivo Héctor Hugo Ligorria. Ahí se nota el borde del tinglado, un tinglado muy raro que está hecho con... y estaban haciendo el playón de uno de los costados del edificio. Realmente eso se hizo en la década del 70, la época de la gestión de Luis Eduardo Berité. Del 60 al 70 más o menos. Sí, en esa época. Bueno, y este es el edificio de la Municipalidad del kilómetro 2, que se inauguró en el año 1952. Ese es un edificio que mucho tiempo funcionó allí, hasta que en el año 76, 77, no, o antes quizás, 67, 68, se trasladó la sede de la administración municipal a la zona del kilómetro 9. Bueno, que produjo un montón de problemas, diferencias. Porque los del DON no querían que se mueva. Y claro, porque era prácticamente el certificado de función de su barrio. Porque no tener bancos, no tener la administración de la municipalidad. Yo me acuerdo, yo tenía bicicleta en el año 56, 57, y tenía que ir pedalear hasta el 2 porque ahí en esos tiempos se pagaba la patente de bicicleta. Claro, sí, se sacaba. Se pagaba la patente de bicicleta. Bueno, y este edificio, este es el primer edificio que lo mandó construir Schwelm, y ahí funcionó la Municipalidad del Dorado. Sí. O sea, Comisión de Fomento. Claro, era la Comisión de Fomento en ese momento, y queda ahí para que la gente me entienda, sobre todo los que no son de ahí de la zona. En el kilómetro 1, donde se produce, como yendo hacia el Club Náutico, esa calle se llama Avenida 9 de Julio. Bueno, yendo por la Avenida 9 de Julio hacia
Club Náutico, mano izquierda, a unos 800, 900 metros está este edificio. Lo que pasa es que en este momento uno lo mira así, da la apariencia de no ser este, pero sí. Hemos ido a visitarlo con Pocho Galeano un día, e inclusive hablamos con la familia que está viviendo ahí, y nos confirmaron de que sí, que este edificio era este edificio que funcionó como primer edificio de la Comisión de Fomento del Dorado. Después de esto, en el año 52, se habilita el nuevo que está frente a la Plaza San Martín. Más tarde, en el 70 y pico, se lo lleva al kilómetro 9. Y bueno, funcionó ahí un tiempo hasta que se lo traslada nuevamente a la oficina, al edificio Budenberg, el edificio Diesel. Diesel en el 8. En el 8, sí. Mientras se estaba construyendo el edificio ese en el kilómetro 9, el actual edificio sobre calle Bolívar. Exactamente. Y ahí se lo habilita ya con el nuevo edificio que está hasta el día de la fecha. Bueno, y esta señora es Herta Wieland, que fue una pionera de la navegación y una de las primeras mujeres que piloteó aviones en nuestra zona. Realmente fue una destacada mujer que tenía un carácter muy fuerte. Yo tengo imágenes donde ella está manejando una pistola calibre 45 y se ve que la manejaba como si fuera como una lapicera. Martillo, sí. Sí, Herta Wieland. Hay varias fotos de ella justamente acá, hay otra donde ella está posando con distintos aviones que ella piloteaba, ¿no es cierto? Este es otro, de acá de... Bueno, y este es el famoso... avión Nepi, que le decía. El Nepi. El Nepi nomás le decía. Con el que cayó Moses Lund en el Paraguay. Él tuvo un percance. La tormenta. Sí, fue una tormenta que lo agarró y bueno, trató de esquivar lo que pudo y bajó el nivel de vuelo. Y bueno, llegó un momento que no pudo contenerlo más y tuvo una emergencia, cayó, aterrizó en un pantano ahí en el suelo paraguayo. Entonces quedó ahí con otro pasajero más, yo no recuerdo el nombre de la otra persona. Sí, que estuvo... De Piñalito. Sí, que estuvieron ahí. Dueños de la empresa Piñalito Madera Terciada. Como 2 o 3 días estuvieron hasta que, bueno, lo encontraron y lo fueron a rescatar. Y se lo rescató con un helicóptero. Y el helicóptero ese lo desarmaron al avión y lo fueron trayendo por partes. Bueno, y esta es una de las partes del avión que trajo el helicóptero y por no sé por qué motivo aterrizó ahí frente a Casa Caraí, que es el negocio que se ve ahí a la derecha. Y bueno, estuvo allí un tiempo y después se ve que lo habrán llevado para repararlo. A mí me contaron una historia que el piloto del helicóptero no tenía suficiente combustible, entonces para no hacer una emergencia, así, entonces él directamente bajó ahí, se fue y cargó en el aeroclub y después pero era toda una sensación porque del accidente y que por suerte no se habían accidentado tan gravemente. Claro, porque ese avión está hecho prácticamente todo de lonas. Sí, es una estructura plastificada, algo así. Y tenía una pintura especial tipo epóxica, y por eso es liviano todo el compacto del... Bueno, y acá hay otra... Ahí está el otro, el hermano del Nepi, el Roe. Ah, el Roe, sí. Bueno, Roe. El que está ahí es Miguel Andrujovic. Ah, Miguelito. Miguelito, que fue también un piloto destacado aquí. Él, Helmut Kirchner. El tiempo del gordo farmacéutico, ¿cómo es? Morcillo. El negro Morcillo. El negro Morcillo también. Bueno, Morcillo fue creo que el que encontró el huanquero aquella vez que cayó acá. En el cerro. Él fue uno de los que
vieron el accidente como para poder rescatarlo y bueno, le salvaron la vida a Calvo. Exactamente. Que fue el que estaba en el avión en ese momento. ¿Dónde es el baño, González? Bueno, este es otro accidente, ¿no es cierto?, donde se lo ve al acompañante de Slump en el avión tirado en el medio de un caraguatal en el Paraguay. Ese accidente ocurrió aproximadamente en el año 1961. Fue todo un acontecimiento, hay infinidad de fotos donde la gente iba y se ponían con mozzi y para tomarse fotos, como se lo consideró en aquella época como un héroe de guerra. Realmente ese es el Nepi, el famoso avión que después se lo trajo acá, que se vio en la imagen anterior. Bueno, ahí se nota, ahí está el helicóptero que los trajo, que trajo el avión y que le fue a rescatar a ellos también. El que está debajo, en el centro prácticamente, ese es Mozzi Slump. El que está al lado, ese peso del kilómetro 2. Y el rubio ese que está ahí a la izquierda es Cali Reiner, cuando era joven. Sí, ese fue un acontecimiento muy importante. Es increíble la cantidad de imágenes con gente del Dorado que se iba a sacar. Bueno, una que era la novedad del helicóptero, que acá no estábamos muy acostumbrados a ver todos los días un helicóptero, ¿no es cierto? Y más en ese operativo, trayendo el avión desarmado del Paraguay. Bueno, hay otra toma donde se lo ve, ya está el negro Morcillo con Mozzi, bueno, como sobreviviente del accidente que lograron sacarlo allá de la zona del Paraguay. Bueno, y acá hay otra foto donde se lo ve a Morcillo con unos amigos, ¿no es cierto? Y que entre otros los que están ahí parados está Hertha Wieland, Tarnowski, Brickman, frente a un avión del Aeroclub. Estaban posando, se ve que han estado un fin de semana de paseo en avión. Bueno, acá hay otro pionero de la aviación del Dorado, que es Helmut Kirchner. Helmut Kirchner, que fue también pionero, uno de los primeros pilotos que tuvo el Dorado. Y este todavía es un avión Cessna 310 que hacía en la línea El Dorado-Buenos Aires. Creo que ya fue la empresa Aerochaco. No, Aeronorte. Aeronorte de los Zettelman. De los Zettelman, sí, que él piloteaba. Eso era una máquina mucho más moderna, porque, por ejemplo, la rueda de apoyo, eso se escondía cuando volaban. Ah, ya sé. Sí, el tren de aterrizaje. Sí, era todo bueno, moderno. Y este fue otro, ese avión que se ve ahí, es una emergencia, un accidente que tuvo Helmut Kirchner en un viaje que iba hacia Posadas, y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Puerto Rico. Ese lugar queda exactamente frente a la iglesia. San Alberto Magno, creo que se llama la iglesia de Puerto Rico. Sí. En el patio de la iglesia, la parroquia, fue a aterrizar con el avión. Fue un accidente donde ahí demostró todo su conocimiento y que nadie se explicaba cómo pudo llegar sin tener ningún problema físico, y prácticamente el avión es muy poco lo que se dañó. Se dañó. Sí, sí. Así que realmente eran gente que tenían
una veteranía muy importante en, en la conducción de los aviones. Bueno, ahí está la otra parte del mismo accidente, donde... De otro sector. De una vista de otro lado. Ahí se nota de que era un material liviano, una tela, de lo que estaba construido para poder... La cobertura del avión en sí. Para que quede de esa forma. Realmente fue, en aquella época fue noticia a nivel nacional, internacional. Era una hazaña. La hazaña que hizo Pero lo práctico que él... Claro. Bueno, y este es otro accidente aeronáutico de un avión de acá de El Dorado, ¿no es cierto? Donde el señor que ocurrió en Caraguataí, ahí en cercanía de Monte Carlo. Y el señor que manejaba eso era el señor Fernando Saldaña, que según cuentan que se le voló la biela del motor y bueno, y gracias a la pericia de él pudo aterrizar en ese yerbal. Como la gente realmente... Y este era un avión más moderno que el Nepi o el Roe. Claro, se nota que era más rápido. Más rápido, sí. Era avión más potente en fuerza. Así que entonces ahí esta gente demostraba el profesionalismo que tenían en ese momento, ¿no? Y el coraje. Claro, el coraje, y supongo que el instrumental no habrá sido... Ahí nadie te ayuda, vos estás solo ahí arreglando. Claro, pero como si fuera Dios poco, no había, supongo, toda la cantidad de instrumentos que hay hoy. No. Entonces era, más que nada, la importancia del piloto era Ni te marcaban los altímetros siquiera, alguno de eso todavía. Claro. El Nepi, por ejemplo. Sí. Bueno, pero hacemos la siguiente. Esta foto es una foto de uno de los aeroplanos que tuvo el Aeroclub El Dorado. Supieron tener dos aeroplanos que, bueno, recuerdo que uno de los conductores, eran varios, pero entre ellos estaban el doctor Budenberg, Don Fendrix también andaban. Don Fendrix, sí. Don Miot, otro ahí en el 10. Buchinger, sí. Pircher también era otro de los entusiastas del vuelo sin motor. Del vuelo sin motor. Bueno, y esto, ya entramos en una ya que estamos hablando de los aviones, fue los rescatistas del avión del Huanquero que cayó ahí en la zona de Santiago de Liniers, donde también estaba el señor Calvo. Y bueno, y que el único sobreviviente. El único sobreviviente que hay ahí cerca de la chacra del señor Cop. Y bueno, eran los que fueron de acá del Dorado a hacer el rescate, a colaborar para poder sacarlo. Recuerdo que, el tiempo ya no nos alcanza para hacer tanta, en todo caso para otro programa dejaríamos ahí infinidad de fotos de este accidente que, enlutó a la aeronáutica de nuestra zona. En ese accidente fallecieron los directivos de la Fiat, que venían acá a la Argentina, y en ese viaje de Iguazú a Buenos Aires lo llevan al señor Calvo, y que fue el único que en definitiva se logra salvar. Bueno, nuevamente hemos llegado al final del programa. Simplemente queremos agradecerle por la atención que nos hubiesen brindado y bueno, espero que vernos dentro de una semana. Muchas gracias y esperamos vernos y mostrar toda una parte de la historia de nuestro querido El Dorado. Muchas gracias. Bueno, gracias.